Muy buenas noches, distinguido profesor, distinguidas compañeras y compañeros. Sí, el tema que vamos a tratar esta noche es sobre la acumulación de procesos y pretensiones. Específicamente vamos a realizar un estudio de la acumulación objetiva y subjetiva de pretensiones y su incidencia en el proceso civil. Permítanme presentar unas diapositivas. Perfecto. Sí, ahí estamos. Empezaremos manifestando que la acumulación de procesos es una figura legal del derecho procesal, con el fin de cumplir el principio de eficiencia y economía procesal. La pretensión de la acumulación de procesos en sí es unir varios procesos que están tramitados por separado y presentarlos en un solo trámite. Así podemos manifestar que la acumulación de procesos puede ser tanto objetiva como subjetiva. Refiriéndonos a la acumulación objetiva, podemos señalar que en el contexto legal se refiere a la unión o agrupación de dos o más demandas o procesos judiciales en un solo procedimiento. Procedimiento legal. Debido a la existencia de una conexión sustantiva o temática entre ellos. En otras palabras, la acumulación objetiva implica combinar casos judiciales relacionados que involucran cuestiones similares, partes similares o temas relacionados en un solo juicio o procedimiento legal. Esta práctica se utiliza para promover la eficiencia y la economía procesal, evitando la duplicación de esfuerzos y recursos judiciales. Además, la acumulación objetiva ayuda a prevenir la posibilidad de decisiones judiciales contradictorias e inconsistentes en casos relacionados. Para entender de mejor manera, permítame poner un ejemplo de acumulación objetiva. Podría ser la unión de varias demandas individuales presentadas por diferentes empleados de una empresa contra el empleador por cuestiones laborales similares, como reclamos de salarios no pagados o condiciones laborales injustas. En lugar de tramitar cada pretensión por separado, el juez podría acumular objetivamente estos casos en un solo procedimiento, lo que permitiría una gestión más eficiente y la emisión de una única decisión en relación con cuestiones comunes. Por otro lado, la acumulación subjetiva se refiere a la unión de dos o más demandas o procesos judiciales que involucran a partes idénticas o relacionadas en un solo procedimiento legal. A diferencia de la acumulación objetiva, que se basa en la conexión temática o sustantiva entre los casos, la acumulación subjetiva se centra en la identidad de las partes involucradas en los procesos. En otras palabras, la acumulación subjetiva implica que las demandas o casos individuales presentados por las mismas partes o partes relacionadas se unen en un solo procedimiento legal, lo que permite que se resuelvan de manera conjunta en un mismo juicio. Esto puede ocurrir cuando las partes están involucradas en múltiples disputas relacionadas y se busca una resolución eficiente y coherente entre ellas. Un ejemplo de acumulación subjetiva podría ser cuando dos personas, A y B, están involucradas en una serie de disputas relacionadas, como el caso del divorcio, la custodia de los hijos, partición de bienes conyugales. En lugar de tratar cada uno de estos asuntos por separado, un juez podría permitir la acumulación subjetiva, lo que resultaría en un solo procedimiento en el que se resuelvan todas las cuestiones relacionadas con las partes A y B.
Esto ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos y a garantizar una resolución más coherente y eficiente de las disputas entre las mismas partes. Una vez abordado el tema de los tipos de acumulación, presentaré algunos ejemplos que nos permitirán entender que el juzgador, sea de oficio o a petición de las partes, podrá ordenar la acumulación de procesos hasta en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar o hasta en la primera fase de la audiencia única en los siguientes casos. 1. Cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide pueda producir en otra excepción de cosa juzgada. Planteamos el caso de la siguiente manera. Tenemos dos procesos. En el proceso A, el actor Luis solicita al juez la nulidad de un contrato que firmó con Pedro, el demandado, porque una de las cláusulas contractuales advierte nulidad. Por su parte, en el proceso B, el demandado, Pedro, del proceso A, considera que el contrato es válido y sustentará porque el contrato es válido. Alegará en función de sus intereses, la validez de este contrato e indicará cuáles son sus pretensiones al obtener la validez de este contrato. Digamos que los dos procesos A y B se tramitan, se genera una sentencia para el proceso A, resolviéndose la nulidad del contrato, pero también hay otra sentencia del proceso B. Al ser el contrato válido, se otorgan las pretensiones al actor en este proceso. En este contexto bastante hipotético y solo a modelo de ejemplo se observará que hay un fallo contradictorio. Esto se evitaría con la acumulación de procesos. La importancia de la unificación de estas dos pretensiones, caso A y caso B, en un mismo proceso permitiría que el juez las conozca y a través de una acumulación sucesiva por inserción de pretensiones se formulen las pretensiones o se reformen las excepciones en la contestación de la demanda y las mismas se traten en un mismo proceso, dado la celeridad del asunto. Segundo caso, cuando haya proceso pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después. Pensemos, por ejemplo, en un tema de incumplimiento de un contrato de arrendamiento de vehículo. Ana demanda a Julia porque la demandada no le está entregando las ganancias diarias acordadas en el contrato. Entonces tiene un proceso pendiente por resolver. Pero luego Ana decide que también la va a demandar porque al no usar el vehículo como herramienta de trabajo, está perdiendo dinero y la demanda luego, la demanda luego por lucro cesante. Entonces, por economía procesal y celeridad, sería necesario que estas dos pretensiones se presenten en una misma demanda ante un mismo juez y se resuelvan en un mismo trámite. En la demanda podría presentarse como primera pretensión el incumplimiento de contrato y como segunda pretensión el lucro cesante. De no realizarse de esta manera, Ana deberá esperar que el juez resuelva en primer proceso el incumplimiento de contrato de arriendo de vehículo y luego en otro proceso indemnización de perjuicios, el lucro cesante, lo que acarrea que el proceso se extienda y no se cumpla el principio de economía procesal y celeridad. Tercer caso, cuando hayan los procesos propuestos separadamente identidad de personas, cosas y acciones. Imaginemos que Juan y María son vecinos y tienen un conflicto relacionado con una propiedad, una parcela de tierra contigua a sus casas. Juan presenta una demanda a un juez para reclamar la propiedad de la parcela, argumentando que tiene documentos que prueban que la parcela le pertenece. Al mismo tiempo, María le presenta ante otro juez solicitando la propiedad de la misma parcela, afirmando que ha ocupado y cuidado esa parcela durante años y que es su legítima dueña. En este caso, ambos pleitos se han propuesto separadamente en diferentes juzgados, pero existe una identidad de personas.
Juan y María, una identidad de cosa, la parcela de tierra, y una identidad de acción, la disputa sobre la propiedad de la parcela. Según el artículo 16 del COGEP, se puede aplicar la regla de continencia de la causa para evitar decisiones contradictorias y asegurar una resolución coherente. Una de las partes podría solicitar la acumulación de los casos y asignarlos a un solo juez, de modo que éste los resuelva y se evite la duplicidad de esfuerzos y la posibilidad de fallos divergentes en casos idénticos. Cuarto ejemplo. Cuando los pleitos se siguen por separado, se puede dividir la continencia de la causa. Ejemplo. La continencia de la causa se refiere a la situación en que varios procesos están relacionados o vinculados de alguna manera, y la ley permite que se tramiten juntos o de manera conjunta para evitar decisiones contradictorias e incoherentes. Por ejemplo, supongamos que hay un accidente en el que están involucrados dos vehículos, A y B, y que como resultado del accidente el conductor del vehículo A presenta una demanda contra el conductor del vehículo B por daños y perjuicios. Al mismo tiempo, el conductor del vehículo B presenta una demanda contra el conductor del vehículo A por daños en su vehículo. Si ambas demandas se presentan por separado y se asignan a diferentes jueces o tribunales, el artículo 16 del COGEP permite que se divida la continencia de la causa. En este caso, se podría solicitar la división de la continencia para que un solo juez maneje ambos casos, asegurando así una resolución más coherente y eficiente de las disputas relacionadas con el mismo accidente de tráfico. Esto evita la posibilidad de que dos jueces diferentes tomen decisiones contradictorias en relación con el mismo conjunto de hechos. Con los cuatro ejemplos citados, podemos resumir que la acumulación de pretensiones del COGEC es un proceso acumulativo cuyo fin es el de satisfacer dos o más pretensiones de varias partes, actores y demandados, quienes acuden al juez para que sea de oficio o a petición de las partes que resuelvan sus pretensiones. Como hemos visto, la acumulación de procesos, según el COGEP, es una herramienta que busca agilizar la administración de justicia y garantizar que los asuntos relacionados se resuelvan de manera coherente. Sin embargo, es importante que esta acumulación cumpla con las condiciones establecidas en la ley, las mismas que podemos observar que deben cumplir los siguientes requisitos. 1. El juzgador que pretende acumular los distintos procesos sea competente para conocerlos todos. Es la competencia en la materia lo que la rige. 2. Que los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento o que las partes acepten someterse a la misma vía procesal. Y 3. Que los procesos que se pretenden acumular no estén en diversas instancias. Como conclusiones tenemos que tenemos una eficiencia en economía procesal. La acumulación de procesos ayuda a evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos judiciales al permitir que casos relacionados se resuelvan en un solo procedimiento. Esto ahorra tiempo y dinero tanto a las partes involucradas como al sistema judicial. 2. Coherencia en las decisiones. Al unir casos relacionados se evita la posibilidad de decisiones judiciales contradictorias o inconsistentes en asuntos similares. Esto promueve la coherencia y la equidad en la aplicación de la ley. 3. Facilita la resolución de disputas complejas. En situaciones en las que varias disputas están interconectadas, la acumulación de procesos permite una resolución más efectiva al abordar todas las cuestiones relacionadas en un solo juicio. Otra conclusión, mayor control del juez. Esto es importante porque permite al juez tener un mayor control sobre el manejo de los casos relacionados, lo que puede conducir a una gestión más eficiente de los mismos. En resumen, la acumulación de procesos es esencial para garantizar la administración eficiente y equitativa de la justicia, evitando la duplicación de esfuerzos y promoviendo la coherencia en las decisiones judiciales. Ayuda a resolver disputas de manera efectiva y es una herramienta valiosa en el sistema legal. Hasta aquí intervención. Muchas gracias. Ya se fue vuelta demasiado. Para cargar es lo difícil.